Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, quiero ser enfático en este comentario editorial. La opinión que le merece a la mayoría del país la realización por la oposición de unas elecciones primarias para escoger a sus candidatos a gobernadores es que se trata de un acto de sensatez política e incluso de un reconocimiento del gravísimo error en que incurrió cuando el sector se lanzó por el atajo de la violencia. Desde mi punto de vista, este paso debe tener un significado determinante en los próximos desarrollos de la política nacional. ¿En qué me baso para hacer este tipo de observación? Ante todo, por el significado que tiene que un sector político importante del país haya reconocido tácitamente que en Venezuela la violencia no tiene razón de ser, no tiene porvenir, que hay espacio suficiente para dirimir diferencias civilizadamente, sin correr la sangre por las calles. Por eso sería insensato banalizar la postura adoptada por la oposición. Pero también cabe señalar que con la iniciativa de la dirección de esta oposición contrae ella un severo compromiso de respeto hacia el orden democrático y constitucional. La política tiene sorprendentes desarrollos y en muchas ocasiones lo que lucía irrealizable se da de pronto con relativa facilidad, como en el caso que nos ocupa. Claro está que el éxito de una política lo determina en uno u otro sentido el ser humano. Veamos, si el venezolano coloca la experiencia acumulada manteniendo en pie su voluntad de no retornar al pasado que siempre está al acecho. Se militariza la política, sectores de la derecha venezolana y por supuesto de la región latinoamericana se empeñan en distorsionar el rol que cumple la institución militar en Venezuela y con ello crear una confusión. 2 siglos atrás la intención era obvia: controlar la sociedad y sus instituciones, y al respecto existe abundante literatura política. Pero la situación cambió. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se convirtió en semillero de ideas novedosas y se integró a las políticas de cambio social, económico y político. Esta situación la asumió la institución castrense y hoy día cuenta cada vez con más apoyo en su seno, para bien o para mal de los que en los cuarteles y centros educativos toco el tema dado el relieve del mismo y las graves consecuencias que podría acarrearle su mal manejo. Debatir sobre la Fuerza Armada Nacional en estos momentos de manera sincera y sentido de responsabilidad patriótica es positivo. Es signo altamente positivo para todos en los actuales momentos. Pausa y al regreso converso con Eleazar Díaz Rangel, director del diario Últimas Noticias, columnista y analista político. Estás viendo José Vicente Hoy. Para un veterano periodista y brillante periodista además, analista político,
y personas vinculadas a las causas sociales del pueblo, como Eliezer Díaz Rangel. Debe ser muy importante la evaluación que tenga acerca de lo que va a ocurrir en el país dentro de una semana, es decir, el próximo 15 de este mes, cuando el pueblo venezolano concurra a la convocatoria del Consejo Nacional Electoral para los comicios de gobernadores de Estado. Bienvenido, Eliezer. Gracias, gracias. Yo pudiera escribir en esta presentación que te hago dos actos que a mí me parecen muy significativos de los últimos tiempos electorales de Venezuela. Uno es lo que ocurrió en el país el 6 de diciembre del 2016, cuando la oposición derrotó al chavismo y al gobierno y obtuvo el control de la Asamblea Nacional. Y luego lo ocurrido semanas después, el 30 de julio, cuando el chavismo derrotó, más que derrotar, suscribió y avaló totalmente el planteamiento del presidente Maduro, convocando al pueblo venezolano a una constituyente. Son dos hechos muy próximos en el tiempo y que además tienen características totalmente diferentes que definen algún tipo de fenómeno que ocurre en Venezuela. Sí, con signos totalmente distintos, casi radicalmente opuestos, ¿no? Porque el primer hecho que en buena parte sorprendió al país, porque hubiesen ganado casi las 2/3 partes, la mayoría absoluta, la oposición trajo como consecuencia mucha expectativa entre sus votantes, que fueron algo así como 7 millones, de que la oposición, con el control que tenía de la Asamblea Nacional, iba a hacer buen uso de ese poder y en beneficio del pueblo y de sus electores. No ocurrió así, si no se puede llamar un engaño, es algo parecido, por cuanto es bastante claro que les quedó a los electores que ellos le prometían que esa sería la de la votación, la última cola que harían. Y por supuesto que eso fue totalmente falso, y además prometieron que en un periodo de 6 meses ya tendrían un nuevo gobierno o habrían creado las condiciones para la salida del presidente Maduro. No ocurrió así, y fueron dos de las apuestas más trascendentes, más importantes que surgieron de allí, y fue un engaño a la gente que seguramente van a cobrarlo ahora el próximo domingo. Y del otro lado, como tú señalabas, el momento en que el chavismo había tenido un reflujo y estaba, después de esa derrota de diciembre, y estaba comenzando a recuperarse, el llamamiento que hace el presidente Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, que al principio, hay que reconocerlo, no despertó mayor entusiasmo, ¿no? Pero gradualmente, y eso se vio en las manifestaciones por ciudades que se convocaron, se fue incorporando entusiastamente millones de personas. Y terminaron con la elección del 31 de julio, que fue algo abrumador, y que a partir de allí se puede hablar de la recuperación del presidente Maduro. Ahora bien, en ese contexto, ¿qué papel juega la abstención? Bueno, la abstención, ¿en qué momento está presente para favorecer a uno u otro? Bueno, estuvo presente en las elecciones a la Asamblea Nacional, que favoreció a la oposición y perjudicó a los sectores del chavismo, que se demostró que dejaron un porcentaje significativo, dejó de votar por descontento, por desilusión o por neutralidad. Y de manera que la abstención en esa elección, donde hubo mayoría para la Asamblea Nacional, afectó sensiblemente al chavismo y al PSU y sus aliados. Ahora, para estas elecciones ¿El 30 de julio qué pasó? Del 2000, ¿El 30 de julio qué pasó? Bueno, el 31... ¿Por qué se produjo ese desplazamiento? Tú te refieres en torno a la Asamblea Nacional, ¿no? Claro. Claro. Bueno, ahí demostró el PSV su capacidad de organización y su capacidad de movilización, que no la tiene aquí
hoy nadie, y la tuvo por supuesto Chávez en su momento. Pero todo el proceso que termina el 31 de julio fue un proceso que revelaba la movilización de la gente, la incorporación de la gente a la búsqueda de la Asamblea Nacional Constituyente, y se volcó masivamente el 31 de julio. De manera que ahí fue una derrota de los que sin embargo las hubo por otras razones, pero fue una derrota de los sectores oposicionistas. Y ahora tenemos nuevamente ese mismo problema o las mismas interrogantes con respecto al próximo domingo, sobre la abstención. Exacto. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la pregunta que mucha gente se hace? De que el efecto que puede tener en el voto de la oposición las circunstancias en que estuvieron defendiendo vehementemente la línea guarimbera, pues. Sí. ¿No? Violenta. Bueno, y luego el salto hacia el paso electoral. Exacto. A eso hay que sumarle otros factores. Ese que tú señalas es demasiado importante, incluso que ha creado ese movimiento que llaman resistencia, que está en contra de la participación en las elecciones y que ha venido ganando espacio en los sectores opositores. De manera que un primer bocado que le sacan de los votos es por esas razones. Hay otras, como fueron el engaño, vamos a llamarlo así, cuando eligieron la Asamblea Nacional y lo que prometieron y que no cumplieron nada. Es decir, que esta Asamblea Nacional, que ellos tuvieron una mayoría tan absoluta, no satisfizo ninguna de las exigencias ni las expectativas que tenían quienes votaron por ello. Eso le va a restar votos. Le va a restar votos también la posición que han tenido y que mantienen con respecto a las sanciones del presidente norteamericano contra Venezuela, porque no es contra el gobierno, es contra Venezuela, que está siendo afectada por ese tipo de sanciones. Y como la conducta de ellos ha sido, digamos, de neutralidad y hasta de apoyo, porque han estado en Washington incluso buscando medidas de naturaleza, pues con toda seguridad habrá una parte de los venezolanos que no votarán por esa razón. De manera que hay varios factores que van a afectar a la votación de la oposición el próximo domingo, y creo que ellos están conscientes de eso. ¿En qué términos puede afectar también esa votación? La influencia que puede tener la política exterior sobre la oposición dura, agresiva de los Estados Unidos, y por otro lado, la actitud de la oposición de plegarse ahora a las circunstancias nuevas que se crean en el país. Es decir, ese salto de talanquera, pues, ¿no? Mucha gente no lo entiende, ¿no? Pasar de la línea violenta a la línea pacífica. Así es. Ellos tienen, como es fácil recordarlo, durante los 3 meses agudos de la violencia y de la guarimba, ¿cuál fue la posición de la oposición? De absoluto silencio, en absoluto, ni siquiera expresaron alguna preocupación por lo que estaba ocurriendo y mucho menos condenatoria, porque ellos eran, digamos, prácticamente sometidos por esa minoría extremista que dominó la oposición durante esos meses. Pero esa violencia, ¿a quién afectaba? Afectaba al pueblo venezolano, a todos los sectores, incluyendo, por supuesto, a la clase media, porque particularmente aquí en Caracas era en el este y en el sureste donde se expresaba esos hechos de violencia. Y ahí ellos van a perder precisamente porque después de haber tenido esa conducta, digamos, propicia o propiciando la violencia, hoy pasan a ser demócratas que quieren las elecciones, participan en las elecciones, etc. Y eso ya ha generado reacciones contrarias dentro del sector de la oposición. Muy bien, Eleazar, pero colocándonos en un plano, vamos a decir, objetivo. Sí. Puede ocurrir cualquier cosa. Puede ocurrir un 6 de diciembre o un 30 de julio. Es decir, votación a favor de la oposición, votación a favor del gobierno, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué va a ocurrir aquí dentro de una semana? Bueno, hay un factor que no hemos comentado, que en aquellos que pueden afectar la votación del chavismo, la votación en favor del gobierno, del PSU, del pueblo patriótico. Y en
el problema de los precios. El problema de los precios es un problema agudo, nacional, permanente, que cada vez es más grave y que no solo en alimentos y medicina, sino en repuestos. Es decir, no hay nada que no haya aumentado exorbitantemente sin que apareciera, sin que pareciera que el gobierno no se siente capaz de enfrentarlo exitosamente. Entonces, ¿hasta dónde esa situación va a afectar la votación del chavismo? Yo escribí sobre eso y recibí una carta de un lector que me decía, bueno, yo coincido con su planteamiento, etcétera, pero usted olvidó un hecho muy importante que son los CLAP. La verdad, como yo no estoy en el área que los recibe, ni mucho menos, pues no lo valoré. Pero él dice, usted sabe la cantidad de millones de venezolanos que se benefician con los CLAP, independientemente de que no todos los reciban regularmente. Entonces, ese sector está siendo neutralizado en posiciones, digamos, abstencionistas con los CLAP, porque es una gestión directa del gobierno. Entonces, por eso es que ahí usted decía que es impronosticable qué parte de la abstención puede afectar al gobierno. Yo creo que hay una parte que lo va a afectar, pero no sé hasta dónde incidirá en la votación del próximo domingo, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, te voy a mostrar una que no es de las nuevas, ¿no? Estas son 6 encuestadoras que se llaman ERCON Consultores, Datincorp, Gente del Mercado y Data Analysis, de las cuales la más conocida, por supuesto, es Data Analysis. ¿Qué decían ellos hace 3 semanas? Que la oposición va a ganar todas las 23 gobernaciones, a menos que se divida en algunos estados y entonces ganaría 19 o 18 gobernaciones. Esto es una estimación que el próximo domingo se va a demostrar cómo es totalmente equivocada, parcializada o sesgada, ¿no? Algunas de las encuestas, entre ellas Data Analysis, por ejemplo, señala un repunte de Maduro, que es bien importante. Yo he visto las encuestas muy cautelosas. Sí, exacto, es lo que te iba a decir. Que a pesar de que ellos reconocen el incremento de Maduro del 18 al 23%, hasta de julio del año pasado hasta ahora, han sido muy cautelosas cuando hablan de los pronósticos y más bien expresan preocupación por la abstención. Y esto lo han dicho gente que son asesores o consultados por la oposición. Así que ellos ven que en la oposición, o algunas de estas encuestas, ven en la oposición que va a haber una inhibición más allá de la que ellos pensaban que podría ocurrir. Y en efecto, son tantos los factores que están contra la votación de la oposición que hace suponer que la abstención ahí va a ser sensible. Vamos a hacer una pausa, Eleazar. Y al regresar, hablemos sobre el día de, es decir, el lunes 16. ¿Ok? Bueno. Estás viendo José Vicente Hoy. Eleazar, después de las elecciones del domingo 15, se abren las expectativas sobre el lunes 16. ¿Qué puede ocurrir? Manejemos varias hipótesis. Sí. Una, por ejemplo, que la oposición derrotada retorne al guarimbeo. Otra, que el gobierno, ensoberbecido por una victoria, aplique una política sectaria o sectarice su comportamiento con respecto a la sociedad. Sí. Hay muchos otros, ¿no? Pero hay riesgos grandes. No se sabe exactamente el comportamiento que tendrán factores que hasta ahora han perturbado permanentemente la paz del país. Me refiero específicamente a la oposición, porque en ese sentido uno tiene que reivindicar la conducta de Maduro,
que siempre ha estado llamando al diálogo y al entendimiento, ¿no? Bueno, primero es importante precisar a qué se llamaría o qué tomaría la oposición como una derrota, porque una derrota puede ser sencillamente que pierda las elecciones, pero que la pierda en forma reñida, ¿no? Digamos, por 2 o 3 diferencias de gobernaciones, y creo que ahí, salvo denunciar que seguramente hubo fraude, no habrá mayores trastornos en su conducta pública, porque va a tener por lo menos unos 10 gobernadores, aun cuando estuviese derrotado. Pero si esa derrota es mayor y solo queda con 4, 5, 6 gobernaciones, entonces ahí sí se plantean esas interrogantes. ¿Cómo puede reaccionar? Particularmente, ¿qué influencia tendría el sector resistencia, los sectores extremistas de la oposición entre los sectores que participaron en esas elecciones? ¿Hasta dónde lograrán cambiar esa conducta, digamos, cívica que tienen hoy por una de apoyo a los hechos de violencia? Entonces, por eso decía que es importante distinguir el tipo de derrota que pueda sufrir la oposición para suponer cuál puede ser su reacción. En el caso de... ¿Qué tipo de derrota o de victoria vislumbras tú? Bueno, yo creo que va a ser una victoria sólida del gobierno, pero con una representación importante, por lo menos 8 gobernaciones, algunas de ellas, algunas gobernaciones muy importantes, que le van a hacer, a mostrar como una fuerza consolidada en varios estados. Y entonces, ¿cómo van a manejar ellos ese poder que van a tener disperso en el país? Bueno, es un poco difícil atinar a ver cuál va a ser esa política, esa conducta. Pero yo creo que la oposición debe ganar por lo menos 7 o 8 estados, que sería el peor resultado para ellos, ¿no? No creo que baje de ahí, no creo que suba su victoria. Para el gobierno, bueno, sería el peor error que cometieran que acentúe su política, digamos, que podemos llamar sectaria, frente a la oposición, de aislamiento, de, digamos, golpear duramente a la oposición y no ver que hay una realidad que está mostrada tanto en la votación como en la gobernabilidad de los estados, ¿no? Yo creo que ahí se requiere la reflexión por parte del PSUV y de sus aliados sobre el qué hacer y cómo tratar esta nueva realidad, porque sería una nueva realidad que está expresando lo que piensa la gente, ¿no? Lo que piensa el país. Todo el país piensa, por ejemplo, que el diálogo es la opción. Sí, claro. Más del 80%. La inmensa mayoría del país. Bueno, sin embargo, el diálogo es quizá la oferta política más golpeada, más atacada, más vituperada, ¿no? Sin embargo, el diálogo ha demostrado que es duro de matar, porque hasta ahora ha sobrevivido. Y ahora hay una serie de actuaciones importantes que ojalá logren, al calor del clima que se cree el 15 de este mes, una situación de cambio importante en la conducta de sectores de la oposición y también de mucha gente de otros sectores, ¿no? Así es. Sí. Y ahí está mucho, que hoy tiene mucho más fuerza la política, la presión de gobiernos de América Latina que se suman cada vez más a la búsqueda del diálogo entre las dos partes, ¿no? Y eso de alguna manera tiene que incidir o terminar de aislar a la oposición. Yo creo que lo llevará a la reflexión, lo llevará a cambiar esa política y a hacer concesiones para a su vez recibir ellos concesiones, ¿no? Tema Cataluña. No podemos dejarlo al lado. Los venezolanos tenemos ciertas razones para opinar, ¿no? Claro. Sí. Entre otras las que nos da el injerencista tradicional, ¿no? Obsesionado, visceral del señor Rajoy, ¿no? Que se ha metido en todas las cosas que no le competen absolutamente nada, difamando y calumniando al país. Bueno, ahí está
el tiro le salió por la culata, porque la represión en un solo día en Cataluña, Casi 900. casi 900 detenidos, personas ancianas afectadas, etc. Heridos, De todo. centenares. Represión, pues. La represión que él señala que ocurre en Venezuela y que por tanto le da el derecho a involucrarse en los asuntos internos del país. ¿Cómo observas tú el tema de Cataluña? Bueno, yo te puedo decir que yo soy un decidido partidario de los catalanes en el sentido de conquistar su independencia, ¿no? Creo que tienen todo el derecho por la fuerza económica que son, por la población que tienen, por la tradición histórica de lo que ha sido Cataluña, etcétera, incluso su enfrentamiento al franquismo, que han sido muy firmes en esa línea independentista. Mañana, lunes, la Asamblea General de Cataluña debe declarar formalmente ya la independencia, ¿no? Y ojalá, me imagino que ellos van a solicitar el reconocimiento y ojalá Venezuela sea de los primeros países en reconocer la independencia de Cataluña, que va a tener el voto negativo o las posiciones negativas en la Unión Europea, en casi todos los países europeos, que por lo menos en estos primeros años no lo reconocerán, pero bueno, la vida es muy terca y con el tiempo Cataluña hoy el 10º país en la Unión Europea en materia de economía, el 10º país, en una unión que tiene como 30 países, ellos son el 10º por encima de Finlandia, etcétera, ¿no? Es decir, que tienen todos los derechos para conquistar su independencia mediante el voto, porque no sé si recordarás tú cómo Argelia conquistó su independencia después de una guerra con Francia, ¿no? Entonces, esa es la más legítima que esta de Cataluña, que lo está haciendo por la vía pacífica, democrática, de un referéndum que se lo negó el gobierno fascista de Rajoy. Entonces, yo creo que es un proceso que ya es indetenible y que se va a desarrollar gradualmente con el tiempo. Para concluir, Eleazar, tú que eres un hombre del oficio, impregnado de todo lo que ocurre en los medios de comunicación, ¿reflejan los medios de comunicación en Venezuela la situación del país? Oh, en absoluto. Yo creo que nunca la han reflejado. Porque uno revisa la historia del periodismo y de los medios en Venezuela desde el año que se escoja y se verá que siempre hay parte de los medios que lo deforman esa realidad. Pero hoy, por ejemplo, una buena parte de los medios ignora hechos de demasiada trascendencia que ocurren en Venezuela y otras veces los desvirtúa o deforma totalmente. De manera que dentro de 40 o 50 años los historiadores, que por cierto que hay un congreso de periodismo e historia ahora en noviembre en Yaracuy, los historiadores cuando vayan a conocer qué pasó en Venezuela en esta época, no podrán recoger esa realidad con la lectura y el estudio de la prensa. Tales son las divergencias que hay y las apreciaciones equivocadas de lo que ocurre. Pero eso está reforzado con el mundo internacional de la información. Todas las agencias internacionales, las más poderosas transnacionales, así como los servicios informativos de la televisión, están al servicio de una política contra Venezuela, y por supuesto contra el gobierno del presidente Maduro. Y eso basta leer los grandes medios impresos de América Latina cuando ocurre cualquier hecho y ven cómo repiten ellos en todos los periódicos la misma versión que mandan las agencias sin tomar en cuenta la opinión ni la información que suministre el gobierno venezolano. De manera que más que un cerco, es una abrumadora mayoría de todo lo que ya es el imperio informativo en contra de Venezuela. Terrible y muy difícil de enfrentar por el poder que significan esos medios, ¿no? Bueno, muchas gracias y te deseo siempre lo mejor. Muchas gracias, presidente. Bueno, compañero, mucho gusto. Y ahora los confidenciales a retornar.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Con motivo de la actualidad que tiene el tema catalán, repaso algunas lecturas. Por ejemplo, el libro de George Orwell, Homenaje a Cataluña. No se trata de involucrarse en lo que hoy sucede allí, sino en destacar las profundas raíces históricas del independentismo catalán y la manera soberbia como el Estado español asume el tema en este nuevo episodio que se produce. Es innegable que la búsqueda por un conglomerado nacional consolidado se ha reprimido por buscar formas superiores de independencia y soberanía, y que el evento pacífico programado para plasmarlo sea objeto de las más variadas expresiones represivas. Releyendo el libro de Orwell, uno encuentra explicación a mucho de lo que ocurre una vez más entre la vocación independentista catalana y el Estado tradicionalmente autoritario que imperó en España. Ojalá que la salida esté en el diálogo entre los factores en pugna y no en lo que condujo a la terrible guerra civil en España en 1936. La crisis en la MUD, órgano coordinador de la oposición, sigue en aumento. La selección de candidatos para la próxima elección de gobernadores de Estado se acentúa y las diferencias internas crecen día tras día. El peso de individualidades y de grupos en la escogencia de las candidaturas ha desatado choques al interior de la alianza. Hay estados críticos como Zulia, donde el enfrentamiento de Primera Justicia con el partido Un Nuevo Tiempo de Rosales está al rojo vivo. Guanipa, líder de Primera Justicia, descalifica a diario la opción de la actual alcaldesa de Maracaibo y abre las puertas a que la MUD compita con más de 2 candidatos en la gobernación. Igual pasa en la mayoría de los estados, lo que determina que muy probablemente la oposición marche hacia una derrota de grandes proporciones en las urnas electorales en octubre de este año. El fiscal general de la República, William Tarek Saab, actúa en el cargo con el ánimo de convertir al organismo en un verdadero ente del Estado al servicio de la ciudadanía. Procede con dinamismo y al mismo tiempo de manera justa. Hasta el presente asume todos los casos con imparcialidad, colocando particularmente el acento en la lucha contra la corrupción y el rescate de la nación ajustada a la ley. Fueron numerosas las intrigas que se tejieron en el campo político y diplomático para imprimirle un sesgo provocador a la reciente visita del Papa Francisco a Colombia. Las maniobras se hicieron presentes en conversaciones privadas e insinuaciones cargadas de veladas maniobras. La burocracia de la Cancillería colombiana hizo causa común con la burocracia vaticana para crear motivos de roce con el propósito de que Venezuela apareciera a cada momento sentada en el banquillo. Pero organismos serios reaccionaron y frustraron que las maniobras cobraran más fuerza. La escogencia por los candidatos a las gobernaciones por parte de la oposición decepcionó a los organizadores. Apenas un 8% concurrió y la situación reflejaba el desaliento por el revés. Acción Democrática fue el partido que obtuvo un relativo éxito. Primero Justicia fracasó y partidos como Un Nuevo Tiempo sufrió una derrota en toda la línea. El pronóstico para la MUD el 15 de octubre no puede ser más sombrío. Confidencial al cierre, Interlaces, Monitor País, Interlaces, Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica, Cobertura Geográfica, Levantamiento de Campo, Investigación
del 2016 al 2017. Resultados. Dígame, por favor, por cuál partido político simpatiza usted más. PSUV, 35%. Otros del Gran Polo, 1%. Acción Democrática, 6%. MUD, Unidad Democrática, 4%. Primero Justicia, 4%. Voluntad Popular, 3%. Un Nuevo Tiempo, 1%. Avanzada Progresista, 1%. Partido Social Cristiano, COPEI, 1%. Otros partidos de oposición, 1%. Con ninguno no sabe, no responde, 43%. Hasta aquí el programa de hoy. Y los invito para el próximo domingo a la misma hora por este su canal Televen.